Bendecidos mis hermanos, este domingo, primer domingo del mes de febrero, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, de que hemos pasado un mes de enero en victoria y en triunfo, y nos espera este mes glorioso, maravilloso, lleno de bendiciones, recibiendo todo el bien que Dios nos ha dado. Muchas gracias por estar nuevamente con nuestro ministerio, escuchando esta palabra. Hoy empezaremos una serie viviendo en la fe de Cristo. Hoy estaremos hablando de fe, este mes estaremos hablando de fe, porque es sumamente importante conocer acerca de la fe. Y el tema de la serie sería Viviendo en la fe de Cristo, y la lección o clase o tema de hoy sería Fe es totalmente dependencia. Fe es totalmente dependencia, o fe es sinónimo de dependencia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 20, voy a ir entrando en materia, porque hay bastante material, bastante para estudiar en este domingo glorioso y maravilloso. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en fe, o vivir por la fe del Señor Jesucristo, es aprender a vivir totalmente y absolutamente dependiendo del Padre Celestial. Eso es vivir por fe. Eso es vivir en la fe de Dios. Depender totalmente del Padre Celestial. Con el ser humano debemos de vivir con una interdependencia, más con Dios una dependencia. Con el ser humano tenemos que aprender a vivir en esa interdependencia, pero con Dios definitivamente tenemos que vivir en una dependencia. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento está totalmente firme y estable en Dios. Si lo hacemos en una dependencia de lo que es los hombres, de lo que es, y te puede cambiar en cualquier momento, un pensamiento de la otra persona puede cambiar totalmente contigo, o depender del trabajo, o de los estudios, o del dinero, va a provocar dolencia, va a provocar estrés, va a provocar preocupación, va a provocar afán, ansiedad, vergüenza, dolor, angustia, infelicidad, escasez. Hasta vas a vivir ofendido por las otras personas. ¿Por qué? Porque aquellas personas tienen una capacidad, tienen una meta de capacidad, pueden llegar hasta un límite, mas Dios no tiene límites. Por tanto, nuestra fe debe estar en Cristo Jesús y no en las circunstancias o en las cosas que tenemos alrededor. Ahora, Jesucristo vino a enseñarnos cómo caminar o vivir en el Espíritu. Recuérdese que nosotros somos Espíritu, y la fe que estoy hablando es de la fe en el Espíritu. No estoy hablando de una fe emocional ni carnal, estoy hablando de una fe en el Espíritu, la fe de Dios. La que estamos hablando es de la fe de Dios, por tanto está en nuestro espíritu. En todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene la fe de Dios en su espíritu. Y Cristo, o Jesús, para conocerlo en los evangelios, Jesús, para los que han estado estudiando lo que es Jesús de Nazaret y Jesucristo, vino no solamente a salvarnos, no solamente a enseñarnos literalmente, sino que vino a enseñarnos con su ejemplo cómo vivir en el Espíritu. ¿Y por qué cómo vivir en el Espíritu? Bueno, recuérdense que el espíritu del hombre caído está muerto, pero al recibir a Jesucristo, pues
tuvo vida y es un espíritu, dice la palabra, superior. No que sea superior a las otras personas orgullosamente, sino un espíritu de otra dimensión totalmente. Se mueve en una dimensión diferente. Permítame leerles 3 versículos acerca de este nivel superior del espíritu, que es la fe. La fe va más allá, es algo sobrenatural, va más allá, lógicamente, de lo natural, va más allá de lo que entendemos, incluso entendemos naturalmente. En Daniel capítulo 6, verso 3, dice de esta manera: pero Daniel era de un espíritu superior, era el mismo espíritu a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Sí, note algo, el espíritu de Daniel era superior a estos gobernantes. Era superior. Sí, caminaba en otro nivel, en un nivel diferente, lógicamente, en la fe a nuestro Padre Celestial. Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Note dónde nos lleva el espíritu, este espíritu superior, nos lleva a lugares, a cargos mucho más altos, a reinar, a tomar autoridad, a caminar en autoridad, a gobernar. Dice Números capítulo 14, 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Quiero que me vayan a ir explicándome acerca de este tema, porque los que caminan en el espíritu, los que conocemos acerca del evangelio, los que caminamos en el espíritu, los que caminan en el espíritu, tienen un nivel superior a otras personas. Otras personas, vamos a verlo en el desarrollo de este mes, habrán personas que no te entienden, habrán personas que no ven lo que tú ves, habrán personas que no hablan como tú hablas, habrán personas que no oyen como tú oyes, porque ellos están en un nivel natural, terrenal, más el que camina en fe anda en un otro espíritu, en un espíritu superior. Dice, y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ojo, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál mismo espíritu de fe que tuvo los apóstoles? ¿Cuál mismo espíritu de fe que tenía Jesucristo? Conforme a lo que está escrito, la palabra, lo que le llamamos Biblia, creí, por lo cual hablé. Tú habla lo que crees. Nosotros también creemos, dice Pablo, por lo cual también hablamos. En el Antiguo Testamento, la palabra fe se utiliza 3 veces, aparece 3 veces. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra fe son 237 veces que se ve. ¿Será importante? Claro que es importante, porque dice Efesios capítulo 2, verso 8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y todo lo que recibimos, la salvación, que es el perdón de pecados, sanidad, felicidad, prosperidad, lo recibimos solamente por fe. Pues tenemos que aprender a caminar por fe. Yo oigo mucha gente que me dice, pastor, yo tengo mucha fe. Sí, gloria al Señor, yo eso lo creo firmemente. Mas si has nacido de nuevo, tienes una fe en la cual poderosa, sobrenatural, gloriosa, que es la fe de Dios, la que creó los cielos y la tierra. Pero, ¿sabe caminar en fe? ¿Sabe vivir en fe? Y eso es lo que vamos a aprender. No tanto si tenemos fe o no tenemos fe. Y lo estaremos viendo más adelante, pero la palabra nos enseña
que tenemos suficiente fe, incluso para decirle a un sicómoro, un árbol, que se ha trasladado de un lugar a otro. Eso lo dice Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. Marcos capítulo 11, verso 23 dice que con lo que creemos y confesamos, dice que podemos pasar una montaña hacia el mar. Vea la clase de potencia. Con esa fe, en Génesis capítulo 1, verso 3, dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Con esa fe de Dios, dice Hebreos capítulo 11, verso 3, que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. Entendemos por fe que fue constituido el universo por la palabra, o en sí, que por medio de la fe y la palabra fue creado los cielos y la tierra. Y muchas veces le dice a uno, tenga fe, crea, tenga fe. Pero, ¿qué es vivir por fe? ¿Qué es caminar en fe? En Romanos capítulo 4, verso 18 al 20, nos enseña algo extraordinario, tremendo. Y es que Dios le habla a Abraham que va a tener un hijo. Cuando Dios le habla a Abraham que va a tener un hijo, tenía 75 años. Y Sara era estéril. Y vamos a ver cómo Abraham caminó. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo? Dice el capítulo 4 de Romanos, verso 18, dice que él creyó esperanza contra esperanza. Hemos hablado un poquito de eso. Esperanza es visión. Esperanza contra esperanza. Sí. Él creyó en la esperanza espiritual, la visión espiritual, contra la esperanza, la visión natural. La visión que Dios le dio a Abraham de tener un hijo. Qué extraordinario, qué hermoso cuando Dios habla a nuestra vida. En lugar de dar temor, en lugar de afligirnos, en lugar de estresarnos, angustiarnos, siempre que Dios habla, da una esperanza. Siempre que Dios habla, da una esperanza. La esperanza es de la fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1, después la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Te estarán predicando esperanza? ¿Estarán hablando la gente que está alrededor tuyo y alimentándote en esperanza, fortaleciéndote en esperanza? ¿O te están diciendo que ya terminó todas las cosas, que debes de conformarte como estás, en la circunstancia que estás? Y puede ser que estés bien, pero la naturaleza divina que hay en ti desea alcanzar más. Y te dicen que eso es ambición, que eso Dios no lo ve bien. Está equivocado, pues Dios no tiene límites y desea lo mejor para nosotros. Dice Proverbios capítulo 4, verso 18, dice que la senda del justo irá de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Por tanto, siempre que Dios te habla, mire, ya ahí te estoy dando una pequeña clave para ver si es Dios el que me está hablando. Siempre que Dios te habla, siempre que lees en la palabra, siempre que oyes una profecía, siempre que alguien te predica, siempre que alguien te hable, tiene que llevar la esencia de la esperanza, darte esperanza, que hay algo mucho mejor para ti, que más adelante hay cosas mucho más grandes para ti.
Y Abraham no tenía hijos. Y llega el Señor y le habla y le dice, vas a tener un hijo. ¿Cuántas personas en este momento ya perdieron, llamémosle, su esperanza? Ya se resignaron que no va a tener hijos, que esa empresa no va a ir hacia adelante, no va a tener éxito. ¿Cuántos pastores en este momento que se cerraron la iglesia ya creen que no hay nada más que hacer? Terminó el ministerio. Una vez un presidente de los Estados Unidos estaba hablando, pero era candidato para la presidencia, y estaba hablando él, pero estaba hablando muy negativo. No tenemos dinero para hacer esto, no nos sigue la gente, no sé qué vamos a hacer. Y una ancianita en la parte de atrás le gritó, ¿está muerto Dios? Y claro, lo hizo reaccionar. ¿Cómo que está muerto? ¿Está muerto Dios? Y él dice, no, pues siga para adelante. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dios y tú es la mayoría aplastante. Ten la esperanza, no en las circunstancias que estás viendo, ni quién se fue, ni quién viene. No. Tu esperanza está en Cristo Jesús. La obra hecha y terminada es la de Cristo Jesús. Pues ten esperanza. Visualiza, esperanza es visión. Vamos a ver en fe un poquito de esta visión. Es visualizar lo que Cristo hizo para nosotros, lo que ya nos ha dado. Lo que el testamento, que la Biblia nos dice que nos ha dado. Y Dios le da una visión a Abraham y todavía se la aplica más grande. Le dice que vea las estrellas y que así va a ser la generación. Mas no tiene hijos. Y Dios le está dando visión. Esto es fe. Y lo tremendo, 75 años tenía Abraham. ¿Cuántas personas con 50, 60 años, 70 años, 80 años, que ya terminó su vida, que no pueden alcanzar las cosas, que como no la alcanzaron anteriormente, y pasan sufriendo, y pasan recordando, y si yo hubiera hecho en mi juventud esto, y si hubiera hecho en mi juventud, pues quiero decirte algo, hay cosas gloriosas, grandiosas y maravillosas que Dios tiene para tu vida. Ten una esperanza, ten fe en Cristo Jesús, lo que está diciendo. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. A los 75 años, dice que su cuerpo estaba casi muerto. Y Sara era estéril. ¿Cuántas personas, cuántos mensajes se da de condenación a los creyentes porque tienen una visión física? Les dicen materialista. Yo quiero tener a mis hijos en los mejores colegios, quiero tener a mi esposa mejor, quiero tener una empresa grande, quiero dar abundantemente a la obra de Dios, quiero caminar plenamente en sanidad, en felicidad. Materialista. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Otro hubiera dicho, qué falta espiritualidad. Pensar en un hijo, en lugar de pensar en esto y en el otro. En orar más y ayunar más, todo eso es bueno. Pero es Dios el que le está dando una visión a Abraham. Vas a tener un hijo a los 75 años. Puede ser que su negocio esté en el suelo. Puede ser que ya se cerró todo. Pues quiero decirte que viene una palabra de parte de mi Dios Todopoderoso. Vas a tener tu negocio y lo vas a tener 7 veces mayor que lo tenías antes. Te vas a levantar, no por tus fuerzas, sino porque mi Dios te va a levantar de ese polvo donde está. Deja ya de llorar, deja ya de quejarte.
Haga como hizo Pablo, sacúdate el polvo y empieza a alimentarte, a fortalecerte en fe. Escucha la esperanza, escucha la palabra de esperanza, escucha la palabra de fe, escucha que hay una oportunidad todavía para tu vida. No importa la edad que tengas, no importa si eres hombre, mujer, no importa. No importa. No importa tus títulos académicos, no importa la educación que tengas. Dios ha prometido y te ha dado una visión. Mantente en esa visión firme. Párate en esa visión. Sigue creyendo en esa visión. No importa que te digan materialista, no importa que te digan materialista porque quieres y estás creyendo y estás confesando y hablando que quieres un salario mucho mejor y una cierta cantidad. No importa. Mucha gente va a hablar, mucha gente. Vamos a ver más adelante. Todo lo tengo para más adelante. Vas a ver más adelante. Mucha gente van a hablar. Van a hablar en contra, van a decir un montón de cosas. Pero este asunto es personal. Tú y Dios. En Mateo capítulo 6, verso 31. Mateo capítulo 6, verso 31. Para que se te quite esa autocondenación. Es que soy materialista. Quiero vestir bien. Quiero comer bien. Quiero ayudar. Quiero darle a gente. Quiero tener bien a mi familia. Capítulo 6, verso 31 al 33. Pasaje que lo conocen muy bien. Estoy dando y estoy diciendo que Dios nos está dando cosas materiales. Sí, están las espirituales. Que Dios está manifestando, para ponerlo en lo que conocemos, manifestando las cosas materiales. En el capítulo 8 de Romanos, verso 32, dice que Dios no escatimó a dar a su Hijo. ¿Cuánto más no dará todas las cosas materiales, cosas, juntamente con Cristo? ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, no, es que a mí no me interesa el dinero. Quiero decirte, eres egoísta. Yo cada día quiero estar mucho mejor económicamente, prósperamente, lógicamente, para mi familia y de todo, pero para extender esta palabra, para ayudar a personas que no tienen. Cuando un pobre deja de ser pobre, está ayudando a ese país a avanzar. Pero hay gente que dice, no, a mí no me interesa el dinero. ¿Cómo que no interesa el dinero si hay que hacer tanto, hay que ayudar a tanta gente? Más en estos tiempos, más con esta pandemia. Tenemos que extender el reino de Dios. Dice, no, oiga bien esto, lo que dice Mateo 6, sé que ya están pensando y poniéndose, mira, 31, 33. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dispénseme, eso es material, eso es terrenal y se necesita el alimento, se necesita la vestidura, se necesita techo, se necesita pasajes, se necesita el producto para vender, la materia prima para hacerlo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nos está dando la clave aquí. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Casa, zapatos, ropa y comida. Ahora, como los otros gentiles, ¿qué pasa con los otros gentiles? Sucede algo. Están en afán. No están confiando en su Padre Celestial, sino que están afanados. ¿Cómo alcanzar la comida? Por eso tanta gente, o muchas personas, muchas personas están tan afanados, que están haciendo trampas para obtener cosas materiales. Están haciendo robos.
Están haciendo muchas cosas ilegales para obtener las cosas materiales, porque están afanados. Pasan diciendo que vamos a comer. Yo oigo mucho que se ha dado tanto énfasis a muchas personas y cristianos con tremenda fe y todo. Es que tengo el salario a la mitad, tengo el salario a la mitad, tengo el salario a la mitad. Lo que me está diciendo es que su fe está en el salario y no en Dios. Sí, llegó ese momento donde el salario fue a la mitad. Bueno, le llegaron a reducir el salario. Bueno, pero Dios dice en su palabra, por medio de David, joven fui y he llegado a viejo y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Ya frena, deja de estar enfocado en eso. En la pandemia, en la situación y todo eso, deja eso ya. Y empieza a enfocarte en Cristo Jesús lo que hizo. No estemos afanados como los otros gentiles, preocupados, estresados, angustiados. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Está dentro de nosotros. Y su justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y todas estas cosas os serán añadidas. No vas a tener que correr para irlas a traer. No vas a tener que correr para detrás de la bendición de estas cosas. Las van a ser añadidas. Sí, lógico. Dios lo hará por medio, como Él lo hará por milagros, lo hará por trabajos que te va a dar. Pero va a ser añadido. Usted nada más enfócate en las cosas del Señor. Enfócate en Cristo Jesús. Él es el que da tu trabajo, es el que da tu salud, es el que da tu bienestar, es el que te da las fuerzas. Él es. No te enfoques en otra cosa. Notemos que esta esperanza, que es visión, visualizar espiritualmente, visualizar, el Padre Celestial fue el que había prometido. Lo vimos anteriormente, fue Dios. No fue cualquier hombre. No fue un hombre. Ni el más millonario, el más rico. No. Dios, el creador de los cielos y la tierra, le prometió. Sí, pero fue Abraham. Pues la palabra de Dios a través de Cristo te prometió muchas cosas y las hizo para ti y para mí. Génesis capítulo 15, verso 1 y 2. Estamos apenas entrando en esto, de lo que es la fe. Hoy es apenas cierta introducción acerca de lo que es fe, cómo caminar en fe, cómo vivir en fe. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, no era Abraham todavía, Abraham, en visión, diciendo, no temas. Maravilloso. Jesús siempre, antes de todo milagro, es no temas. Parece que es algo que sucede en nuestra vida cuando nos enfrentamos en circunstancias negativas. Lo primero es temer. Y temer es fe negativa. Es creer en lo negativo. Es confiar en lo negativo. Pero la palabra de Dios lo primero que le dice en visión es no temas, Abraham. No temas como te llames, Abraham. Yo soy tu escudo. Vimos una vez enseñando esto, en Efesios capítulo 6, verso 17, dice que la fe es nuestro escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Oiga bien, permítame porque me tiende eso aquí. Grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Oiga, ¿qué era lo que más decía Abraham? Según este pasaje, un hijo. ¿Qué es lo que más deseas? Puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser aumento salarial, puede ser finanzas, puede ser salud, puede ser restauración familiar, puede ser tantas cosas. Y es ese deseo tan grande. Y ese deseo. El deseo
tiene que tener mucho cuidado porque puede caer, decía mi pastor, es una línea muy, muy delgadita entre deseo y ansiedad. Cuando se cae en la ansiedad, es fe negativa. El deseo ardiente, dice que Dios cumple los deseos ardientes de nuestro corazón. Es diferente. El deseo ardiente está confiado en Cristo Jesús. La ansiedad está confiada en las circunstancias que no tienes. Sí, las circunstancias negativas, como preocuparse porque no hay dinero, porque no hay salud, porque hay problemas. Bueno, pero el deseo de Dios, este deseo, el enfoque es: Dios lo dijo y lo va a cumplir. Voy a confiar plenamente en Él. Por eso decía que la fe lo que es confiar plenamente, absolutamente en Cristo Jesús. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Sí. No sé cómo lo vas a ver. Ana era igual. Aquella mujer tenía 10 hijos con el marido de Ana, y Ana no tenía hijos y se angustiaba de verlo. Sí, hay momentos que nosotros decimos: Señor, pues no tengo esto. ¿Qué está pasando? Y por eso este pasaje de Romanos: ¿cómo hizo Abraham para tener? No solamente tuvo Isaac, no solamente tuvo Ismael. A los 127 años se casó nuevamente porque quedó viudo de Sara y tuvo más hijos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Es aplicable para nosotros? Sí, porque es fe. Es aplicable porque es la fe de Dios con que actuó Abraham. Según Romanos capítulo 4, verso 19 al 20, Abraham no se debilitó. No se debilitó en la fe. No es que la fe se debilita, nosotros nos debilitamos. Según Romanos 4, 19, 20. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Sí, no se debilitó viendo la circunstancia, la situación. Viendo su cuerpo que ya estaba casi de 100 años. Oigan, la promesa fue a los 75 y a los 99 años, casi 100 años, él viendo su cuerpo todavía así, decía: mi cuerpo podrá estar casi muerto, tendré casi 100 años, pero Dios lo prometió y Él lo hará. No se debilitó. Ni viendo la esterilidad de la matriz de Sara. Entre más te enfocas y ves lo negativo, y que no pasa esto, y que no sucede esto, y que por qué a fulano le sucede y a mí no me sucede, te estás debilitando. Tú mismo te estás debilitando. La primera clave que vamos a estar viendo esto en fe es fortalecernos en la fe del Señor. Aprender a fortalecernos en esa fe. ¿Y cómo hacerlo? Y el cuidado que hay que tener en proteger la fe. Sí, porque habrá mucha gente que llegue negativa, hablándote cosas negativas. Ya no te salen las cosas, ya no va a funcionar. Sí, porque ellos no están caminando en la fe que tú estás caminando. Ellos están caminando en la fe natural, en la carne, no en el espíritu. Cuando una persona está caída,
débil, no le llegues con cosas negativas. Dale esperanza. Cristo Jesús es tu esperanza. Él lo va a hacer. Él lo prometió. Pero mire que no está sucediendo. Tranquilo. Él lo prometió. Camina en el Espíritu. Lo que yo les llamo, llega mucha gente, mata fe. Se está pasando la situación difícil, está la persona ejerciendo fe, está fortaleciéndose en fe y llega aquel a dañarle la fe. Es que no está pasando nada, no pasa nada. Mejor aléjate. Porque no estás ayudando en nada, estás dañando porque estás en la carne. Debes de caminar en el Espíritu. Recuérdese que esta fe es del Espíritu. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Note aquí en estas dos palabras, débil y fortaleza. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Todos pasamos, que hay días que amanecemos con esa fe al tope. ¡Wow! Pero hay momentos que baja. Y no solo a usted le ha pasado. Nos pasan los ministerios, los pastores. No solo los pastores, podemos ver y vamos a ver ejemplos en la Biblia de hombres poderosos en fe, en un momento dado, en el suelo. No su fe, ellos. Primero, no dudó por incredulidad. El incrédulo es que no creo nada. Dios no existe. No creo que Dios va a hacer. Y no creo que un hijo de Dios sea incrédulo. No puede ser. Su mente está saturada, puede ser, de duda e incredulidad. Su mente. Pero en su espíritu no hay duda ni incredulidad, porque su espíritu es perfecto en Cristo Jesús. Ahí lo que hay es fe. Ahora, no dudó y fue incrédulo a la promesa de Dios. Siéntate. ¿Quién te lo prometió? Panfilito, papito, mi tía, mi abuelito, mi mamá, mi papá, el jefe, el presidente de la república. Te van a fallar. Tan limitados, te van a fallar. Esa promesa te puede fallar, digo. Puede ser que llegue a ser, pero te puede fallar. Vienen circunstancias donde van cambiando. ¿Cuántos candidatos de la presidencia prometen tantas cosas y después decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué cambió? Bueno, porque conforme estaba en el gobierno ya va viendo cómo van sucediendo las cosas, qué es lo que estaba anteriormente y todo esto, que van a tener que hacer algunos movimientos. Y usted dice, ya cambiaron la promesa. Bueno, pues quiero decirte algo, con Dios no. Aquí, afírmate, es una promesa de Dios. Toma un pasaje bíblico que el Espíritu Santo te guíe. Toma 1 Pedro 2:24 de sanidad. Por su llaga yo he sido sanado. Tómalo. Dígalo constantemente, memorízalo, medítalo. Mantente, es una promesa establecida y hecha por nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Para finanzas, agárrate ahí. Es una promesa del Padre, fue dada por el Espíritu Santo, lo que vimos el jueves pasado, inspirada por Dios, y es una promesa ya hecha en Cristo Jesús. Entonces, pastor, empieza a alimentarse. Usted verá que eso es algo espiritual. La palabra, recuérdese que el alimento es espiritual. Eso empieza a fortalecernos nosotros en la fe. Y empieza a fortalecernos. Pastor, ¿pero cómo? No te lo puedo explicar cómo va a suceder. Lo que único que sé es que lo dice bien claro. Dice Proverbios capítulo 4, no quites tus ojos de la palabra que es medicina para tus huesos.
Tremendo. Agárrese esa palabra. No fue una promesa que lo hizo este pastor. No es una promesa que lo hizo fulano de tal. No, no. Fue una promesa establecida por nuestro Padre Celestial y realizada, hecho, cumplida, tetelestai, por nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que ejercen fe por un tiempo. Por un tiempo. Porque ve las circunstancias y se echa. Ay, no, ya no. Creo que este testimonio lo di una vez. En una de las iglesias que ministraba, nos llegó un joven, no tenía trabajo y él empezó a vender helados. Una hielera pequeñita. Pero lo sorprendente, maravilloso, que Dios lo levantó de tal manera, vendiendo helados, que hasta su casa propia, construyó su casa y de todo. Tremendamente fue. Pero lo más impactante de este hombre de fe, que era tan fuerte, él en la fe del Señor, que se venían unos aguaceros. Y usted lo veía en la calle vendiendo helados. Lógicamente, el helado es para momentos de calor y todo. No, él en el aguacero vendía. Tenía esa fe de lo que Dios le había dado, de lo que Dios había dicho con él, de la promesa. Oyó un mensaje y se agarró a esa promesa. Mano, vendía todos los helados en medio de esos aguaceros. Otro hubiera dicho, no salgo hoy no vendo nada, está lloviendo. O Señor, que se vaya el agua y venga el sol. ¿Cuánta gente? ¿Sí? No, hoy no salgo, hoy no voy al taller. De por sí no van a llegar clientes. Por si no están llegando clientes. En la iglesia, como está en medio de todo, en la predicación y esa unción ahí, está sí, claro y de todo, pero al día siguiente ven las circunstancias negativas y en lugar de ser guiado por el Espíritu de Dios en la fe, en lo que es las promesas de Dios, son guiados por sus emociones. Su fe está arriba y un momento a otro está abajo. La fe es un poder de Dios que está en nuestro espíritu, dije. Fe es la que llega a manifestar lo que usted espera. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Lo peor? ¿Te dieron un dictamen médico negativo? ¿Qué estás esperando? ¿Lo peor? ¿O estás esperando la manifestación del Dios Todopoderoso en esa circunstancia? Ver a Dios actuando como Dios. Ver a Dios actuando como sanador. Ver a Dios actuando como tú, proveedor. Ver a Dios actuando como el reconciliador de las cosas. ¿Qué estás esperando? Tu fe está en Cristo Jesús. ¿Estás creyendo las promesas que Él ha dado? ¿Tu fe está firme? ¿Te estás fortaleciendo en fe? Hablaba con mi esposa unas horas antes de venir a predicar y le decía, sí, nos dicen, fortalézcase en fe. Otros le dicen, ande en fe. ¿Cómo ando en fe? Lléguese a fortalecer en la fe. ¿Cómo lo hago? Este es el propósito de estas enseñanzas, estos domingos. Enseñarte a fortalecerte en la fe del Señor. Sí, porque crees.
Sí, tienes suficiente fe para milagros extraordinarios, la fe de Dios. Lo que vivo ahora, dijo Pablo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Señor. No dice la fe por el Señor, sino la fe del Señor. La fe de Dios en nosotros, la fe de Cristo en nosotros. Tenemos el mismo espíritu de fe. Por tanto, lo que vamos a aprender estos días es fortalecernos en fe. No es que tú no tienes fe de Dios. No es que no puedes, tú puedes. La Biblia dice que tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes. Pero ¿quién podrá darle vuelta a esta circunstancia negativa que está al frente? Bueno, se llama Jesucristo. Crea en Él. Dios te hizo una promesa. Puede ser de hijos, puede ser de empresa, puede ser de felicidad, puede ser de carrera académica, puede ser de económico, puede ser de salud. Dios te ha dado una promesa. Y la fe es para recibir de Dios. Para recibir de Dios todos los beneficios. Todos los beneficios que nos ha dado. ¿Qué estás esperando? ¿En qué estás creyendo? Confío en Dios que este mensaje, ya se me fue el tiempo, este mensaje, estas palabras, que hayas escuchado al Espíritu Santo hablándote. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tus finanzas. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza para tu esposa, tu esposo. Hay esperanza para tu hogar. Hay esperanza para tu empresa. Pero tienes que volver a recordar. Primero, ¿quién te dio la promesa? Segundo, aprender a fortalecerse en fe. No te debilites. No te debilites viendo las cosas. No hables con personas negativas. No hables con personas que no pueden ver la visión tuya. No hables con esa persona. Las personas están en la carne, no pueden verlo. Ellos lo ven naturalmente. Mas tú estás viendo algo espiritual. Yo estoy viendo cosas grandes. No te conozco, pero sé bien por el Espíritu que tienes cosas bien grandes, maravillosas. Y has querido tirar la toalla. Has pensado en tirar la toalla. Has creído que ya terminó todo el asunto. Que nadie te va a ayudar. Que nadie te va a sacar de ahí. Hay uno. Se llama Jesucristo. Hay uno que está ayudándote. Te llama Jesucristo. De tal manera que te ha enviado este mensaje hoy. Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe en Cristo Jesús. La fe en Él es la que va a manifestar. Sé bien que es la fe de Dios. Cuando dije tu fe, es que tú vas a actuar creyendo en Cristo Jesús. Pues quiero decirte que estos domingos estaremos hablando de fortalecer, cómo fortalecer. Vimos un poquito ahora algunas cosas, pero lo que tú necesitas no es otra cosa que fortalecerte en la fe del Señor. No más fe. No, tienes suficiente fe, sino fortalecerse en la fe del Señor. Tú tienes que fortalecerte. ¿Cómo? La fe es por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír. Visión, 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 esperanza, esperanza, visión para tu vida. Pues amados hermanos, sé bien, no espero, sé bien que el Espíritu Santo está moviéndose y haciendo cosas gloriosas en tu vida con esta palabra. Los espero el próximo domingo para continuar fortaleciéndonos en esta fe gloriosa, en esa visión, en esa esperanza. Bendiciones.